Aprovechar el tiempo, vaya por favor conmigo a San Lucas. Voy a darle lectura al capítulo 13, versículo 11, por favor, perdón, 10. San Lucas, capítulo 13. Voy a darle inicio a partir del versículo 10, si es tan amable. Usted me va siguiendo con su vista y yo le doy lectura al texto para extraer el tema. Y bueno, a los que les gusta anotar, acuérdense bien que la serie que estamos llevando se titula, ¿cómo se titula, mis amados? Los milagros de Jesús. ¿Cuántos necesitan un milagro? Todos necesitamos un milagro, ¿verdad que sí? Qué bueno es el Señor. El Señor se sigue manifestando. El hermano Luis leía por ahí los milagros potentosos que hizo el Señor ahí en Egipto, y bueno, no tengo la menor duda, hermano, que usted y yo hemos recibido mucho, absolutamente mucho de parte del Señor, y Él puede seguir obrando milagros, ¿verdad? Este es el tema número 23, los milagros de Jesús. Y bueno, a este tema le titulé Jesús sana a una mujer encorvada. Jesús sana a una mujer encorvada. Póngame mucha atención, yo le doy lectura. Dice la Biblia: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 largos años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en el que se debe trabajar. En estos pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, le digo bien feo, hermanos: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. A esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas palabras, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Jesús se dirigía hacia Jerusalén para instruir gente, como usted lo puede corroborar ahí en el versículo 22, ¿verdad? Usted puede leer ahí su contexto, en donde menciona que pasaba por ciudades el Señor. Él pasaba por aldeas enseñando y encaminándose hacia Jerusalén. De hecho, San Lucas registra que este es el último evento donde Jesús por última vez enseña dentro de una sinagoga. No vayan a pensar que fue la última vez que enseñó, no. Dentro de una sinagoga Lucas hace este registro antes de subir a Jerusalén y entregar su vida por rescate de muchos, entre ellos usted y yo. ¿Cuántos de nosotros aprovechamos, por cierto, las ocasiones para enseñar yendo hacia un lugar, mis amados? ¿Cuántos aprovechamos cuando estamos en un sitio determinado y enseñamos? ¿Cuántos entendemos la palabra enseñar, por cierto, hermanos? Miren, bíblicamente hablando, esta palabra, cuando dice la Biblia que el Señor enseñaba, está diciendo, ¿verdad? Según el griego didasco, está diciendo que el Señor instruía, hermanos. ¿Qué significa instrucción, Marco? Miren, instrucción es proporcionar conocimientos, hermanos. Proporcionar también habilidades, ideas, experiencias a una o muchas personas, pero porque hay una determinación, hermanos. El propósito determinado es formación. La enseñanza tiene un propósito, hermanos. La enseñanza, de hecho, es un tesoro en medio de la congregación de Dios, hermanos. Qué triste que muchos ya la hayan dejado. La enseñanza tiene y debe de cumplir propósitos muy importantes: darnos la formación correcta. Para eso venimos, hermano. No voy a pensar que usted nomás quisimos quitarle 2 o 4 horas que iba usted a invertir en el parque. No. Dios quiere formarnos. Eso es una bendición grande. Tal vez usted diga: oye, Marco,
¿Cómo me doy cuenta que yo estoy siendo instruido por Dios, por su palabra, por su consejo, en cada predicación, en cada enseñanza que se lanza desde un púlpito o un maestro usado por Dios, Marco? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Me ayudas? Es bien fácil. Si estamos siendo instruidos, debemos estar en un proceso, mis amados, de formación, pero este proceso debe ser progresivo y debe ser continuo también. No comiences y de repente, ¿verdad?, como que avanzaste media milla y te fuiste 5 de reversa. No es así, hermanos. La enseñanza es instrucción para darnos forma, pero tiene que ser progresiva y continua. ¿Sí se entiende, verdad que sí? Usted y yo tenemos que estar empezando a tomar forma, hermanos. Mi manera de vivir, mi manera de elegir, mi manera de pensar, mi manera de ser, mi carácter debe ser tal y cual es como Cristo, hermanos. Eso es lo que la Biblia enseña, ¿no? Debe de haber una formación, pero si no hay enseñanza, ¿qué nos va a instruir? ¿Qué nos va a formar, hermanos? ¿Se dan cuenta de dónde comienza el problemón? Pongan mucha atención, porque de aquí se origina la enseñanza. La enseñanza de Jesús nos debe de mantener en una vida progresiva, hermanos. Tenemos que ir escalando, tenemos que ir ascendiendo. Se tiene que notar un avance definitivamente, ¿no? Pero debemos entender también cuál es el orden. Cuando yo me dispongo a enseñar es porque yo ya aprendí, hermanos. Yo no puedo brincarme yo del 2, 4 y 6 si no he pasado el paso 1, ¿verdad que no? Todo tiene que tener un inicio. Entonces yo enseño porque yo ya aprendí, porque yo estoy instruido, porque yo estoy siendo formado, o ya fui previamente formado, ¿no? La enseñanza verbal debe de ir acompañada con nuestras vidas, hermanos, con nuestros testimonios, ¿va? Eso es bien esencial. Eso es lo que nos da autoridad, de hecho. Cristo Jesús enseñaba, dice la Biblia ahí en San Marcos 1, versículo 22, dice que se admiraban de su doctrina, porque Él enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Otra versión dice que Él enseñaba, se los voy a leer, todos se admiraban de sus enseñanzas, pues cuando les hablaba, lo hacía con autoridad y no como los maestros de la ley. Ahora, ¿qué significa eso, Marco? Miren, si saben que la autoridad, cuando la Biblia habla de autoridad, está hablando de un respaldo de Dios. Cuando tú lo haces, cuando tú lo vives, cuando tú lo predicas, tienes todo el respaldo, tienes toda la autoridad delegada por Dios, ¿ok? Es decir, miren, el buen testimonio que tenía Cristo Jesús, ¿verdad? Testimonio delante de Dios y delante de los hombres, porque es importante, hermanos, ¿eh? Ahí en San Lucas 4, versículo 32, dice la Biblia que todos daban buen testimonio, todos absolutamente daban buen testimonio de Cristo Jesús. Pero yo les hago una pregunta, hermanos, solamente para reflexionar. Si Cristo Jesús vino a enseñar para formarnos, ¿cuántos darán buen testimonio una vez que yo ya me dispuse a hacer la obra que Dios me encomendó, hermanos? La Biblia dice que de Cristo Jesús daban testimonio. ¿Cuántos? Todos, hermanos. Hay una contradicción de repente en medio del pueblo del Señor, ¿no? Porque a veces, hermanos, no todos tienen buen testimonio de mí, ¿no? Y yo no estoy hablando mal de ti, ¿eh? No. Porque Cristo Jesús también tuvo contrarios, de hecho tenía muchísimos adversarios, ¿sí o no? Pero cuando le contradecían, era porque no se querían arrepentir. Mentían, de hecho, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Muchísimas veces usted y yo no somos del agrado de las personas, pero la Biblia dice, bienaventurado cuando te vituperen, cuando hablen mal de ti mintiendo, ¿sí o no? Entiéndase que si está mintiendo, usted no se preocupe, hermanos. Pero lastimosamente muchas veces la gente sí tiene razón, hermanos. A veces no todos dan buen testimonio de nosotros y lo dan con creces y con evidencias, mis amados, ¿eh? Eso sí es terrible, no hay que arrepentirse, mis amados, ¿no? Aquí no estamos para hablar mal de nadie, pero sí estamos para exhortar a la gente, ¿no? Porque a veces yo no tengo testimonio, no tengo un buen testimonio de todos, a veces tengo testimonio de unos cuantos y a veces de nadie, hermanos. Y eso es aterrador, ¿a poco no? ¿Verdad que sí? Solamente lo único que tenemos que hacer es ponernos a cuentas, hermanos. Para eso es la predicación de la palabra. A lo mejor usted dice, Marco, yo me sé la Biblia muy bien. Qué bueno que se la sabe, mi amado. Pero también qué bueno que vino. Porque la exhortación es para todos, sin excepción, y es continua, ¿sí o no? Ese es el poder de las Escrituras, mis amados, ¿verdad? Dice la Biblia,
¿verdad? Enseña la Biblia que en el ámbito espiritual, delante de Dios, la autoridad jamás te será dada solo por recibir un papel notariado, hermanos. La autoridad espiritual no se recibe tampoco por un reconocimiento humano o por un diplomado, por un curso bíblico. Esa no es la autoridad espiritual que Dios delega en primera instancia, ¿no? Sino más bien la autoridad Dios la delega por la vida que llevamos, mis amados. Por supuesto que si se acuerdan cuando Pilato, cuando Cristo Jesús estaba enfrente de este gobernador romano, que Pilato le decía: ¿por qué no me hablas? Si sabes que yo tengo la autoridad tanto para mandarte a que te crucifiquen o para soltarte. ¿Cuáles fueron las palabras del maestro, hermanos? Ninguna autoridad te fuese dada si no te fuere dada, ¿de dónde? De arriba, hermanos. Él es el que delega la autoridad. No te la va a dar ningún pastor en primera instancia, no te la va a dar ningún ministro de la Biblia en primera instancia, sino más bien Dios delegó a alguien que te está dando un buen testimonio. En base a ese buen testimonio e instrumento que a Dios le plació, Él te va a decir: mira, Dios necesita, Él te llamó. Así le plació a Dios, ¿no? Pero tenemos que ser probados, hermanos, tenemos que ser formados, por supuesto, ¿no? Originalmente Dios le dio forma a la vida de la primer pareja. ¿Cuántos quieren que Dios nos forme, hermanos? No se me ha ido la enseñanza, ¿eh? Acuérdense bien que la mujer está encorvada, ¿eh? Pongamos mucha atención. Dios originalmente, Dios le dio forma a la primer pareja. Y la forma que le dio, según Génesis, fue a su imagen, conforme a su semejanza, Dios los hizo. ¿Sí o no, mis amados? ¿Cuántos quieren que la iglesia tome forma una vez? Si saben que el hombre sin Dios está deformado. Sí, mis amados. El hombre sin Dios está deforme por el pecado. ¿Cuál es la forma que Dios quiere que tome la iglesia, Marco? ¿Me ayudas, por favor? Está bien fácil, hermanos. Efesios 5:27. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la forma que Dios le quiere dar a nuestras vidas, mis amados. ¿Verdad que sí se entiende? ¿Verdad que es fácil entenderlo? Claro que sí, mis amados, ¿verdad? Esta es la finalidad de recibir la enseñanza e instrucción de parte del Maestro. Jesús nos quiere formar, hermanos. Ya no hay enseñanza en las sinagogas, ya no hay enseñanza en la iglesia, ya no hay enseñanza en los templos. Ya no la hay. ¿Qué está pasando con los ministros de hoy día? Algunos argumentan que yo ya no me debo congregar porque ya me sé la Biblia. Escúchame bien. Saberse la Biblia no es equivalente a ser formado por Dios. El hombre toma forma cuando sabe, cuando aprende y cuando cumple. Ahí es cuando el hombre es formado. De hecho, te lo voy a poner bien fácil en términos humanos. ¿Cuántos saben que para darle una buena forma a nuestro cuerpo, y sí lo sabes, la mayoría lo sabe, ¿cuántos sabemos que, punto número 1, tenemos que ir al gimnasio o a un campo deportivo, a la calle, yo no sé, a trabajar el cuerpo constantemente? También sabemos que debemos de comer sano, debemos saber que tenemos que comer nutritivo, y también debo de saber que debo de comer con medida. Pregunta: ¿cuántos saben eso? Yo les aseguro que todos, con excepción de chiquitines, ¿no? ¿Sí o no, hermanos? Yo les aseguro que todos sabemos eso. Te hago una pregunta: ¿eso ya te formó? ¿Ya te formó eso? ¿Verdad que eso no forma? Eso es lo mismo en lo espiritual, hermanos. Usted puede saberse la Biblia de pies a cabeza, hermanos, pero eso no forma al ministro, eso no forma al siervo, eso no forma a ningún hombre. No. Todos sabemos muchas cosas. Jesús no solo enseñaba, hermanos, con palabras. Jesús también enseñaba con sus obras, como lo vamos a mirar hoy día, porque tiene muchísima conexión con lo que le estoy diciendo, con lo que esta mujer recibió, porque los milagros no fueron ninguna casualidad, hermanos. Los milagros siempre traían una enseñanza. ¿Cuántos saben que Dios no quiere presumir? Dios no es un Dios de presunción, hermanos. Dios quiere enseñarnos. Y en medio de sus milagros hacía muchísimas cosas, ¿no? Él se dolía, por su misericordia se dolía por las personas, les hacía un favor a las personas que muchas veces o nunca nos merecíamos, pero Él también quería enseñar mucho, ¿no? Un buen sermón con bonitas palabras, mis amados, pero con malas acciones,
no forma, sino más bien deforma. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿No? Y ese no es el propósito de ser deformado, ¿no? ¿Por qué les digo toda esta introducción? Bueno, vamos a empezar a leer qué les parece para que tome forma, porque también la enseñanza tiene que tomar forma, ¿no? Yo no puedo agarrar una enseñanza y hablarles aquí del diablo, y luego les hablo del anticristo, y luego les hablo del reposo, y luego les hablo del diezmo. Imagínense, ¿qué forma tendría la enseñanza? Y vamos a hacer aquí una ensalada, ¿va? Una ensalada espiritual, en la que usted y yo, pues ¿de qué se trató, no? Pues no, o sea, no agarró forma la enseñanza, ¿no? Bueno, ¿cuántos quieren agarrar forma, hermanos? ¿Cuántos quieren que Dios los forme? Yo sí quiero, hermanos. Yo sí quiero. Tengo áreas deformes todavía. Por ser humilde, ¿no? Tenemos que ser humildes delante de Dios. No se vaya a echar a correr. No vaya a pensar que el ministro que está aquí nomás se le ocurrió pararse aquí. San Lucas 13, versículo 10, dice la Biblia: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Estamos ahí. Voy a leerla hasta el 13. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. En el versículo 12, dice: y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Vamos a pararle ahí, hermanos. Miren, yo solamente quiero subrayar 3 cosas. La número 1, que es la primera en la que se origina todo, es la enseñanza, hermanos. Cristo Jesús enseñaba en la sinagoga, ok, enseñanza. Punto número 2, quiero subrayar la sinagoga. ¿Qué es la sinagoga, Marco? Sinagoga es un lugar de reunión, hermanos, bíblicamente hablando. Es un edificio destinado especialmente para la lectura y la enseñanza pública de la ley. Hoy día tenemos un edificio para que usted y yo vengamos a enseñar la ley, a predicar la palabra del Señor, ¿no? A compartir las buenas nuevas de salvación para que usted y yo, punto número 1, nos formemos los que ya estamos dentro del cristianismo, y 2, para que entren los que aún no han entrado al reino eterno, ¿va? Y en el punto número 3 que voy a subrayar, es que había una mujer que tenía enfermedades, hermanos. Tenía una enfermedad, tenía 2 necesidades. Tenía una física y tenía una espiritual. La física es que estaba encorvada, mis hermanos, y la espiritual es la que necesitamos usted y yo. Tenemos que ser alimentados, tenemos que comer, ¿no? Según los entendidos, en este milagro se encuentra un gran valor simbólico entre Israel y Jesús, hermano. Póngame mucha atención. En una sinagoga había enseñanza y se tenía acostumbrado a venir a escuchar la ley todos los sábados. Había un día no destinado por Dios. Esta mujer asistía a la sinagoga y ella estaba atenta, ¿no? Porque ella quería venir a escuchar algo que necesitaba, pero estaba encorvada, hermanos. Estaba encorvada, tenía un problema físico. Ahorita vamos a ir para allá, ¿no? De hecho, la palabra encorvado o encorvada del griego suncupto significa inclinada por una deformación física. Estaba deforme, ¿ok? La Biblia no enseña cuánto tiempo llevaba congregada. La Biblia no dice, no nos da esos datos, ¿no? Pero lo que sí dice es que tenía 18 largos años con ese problema, ¿no? Ella venía porque se impartía la ley de Moisés, y Éxodos 20, versículo 8 y 11, enseñaba, ¿no?, que todo creyente, todo hebreo, tenía que venir a escuchar la ley del Señor. Pero hay unos datos bien interesantes en el versículo 11 que quiero subrayar y que me ponga mucha atención. En la última parte del versículo 11 dice la Biblia que en ninguna manera, escuchen bien, en ninguna manera se podía enderezar. ¿Alcanzan a notar, hermanos, que cuando Cristo Jesús vino y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad? ¿Sí alcanza a notar que ella ni siquiera emitió una expresión de sus labios? ¿Sí lo alcanzan a notar? Verbalmente ella no dijo nada, hermanos. Cristo Jesús tomó la iniciativa, ¿sí o no? ¿Sí lo alcanza a ver? Ahí lo lee en su casa, ¿no?, para que lo entienda mejor.
ella no tuvo la necesidad de hablar, hermanos, verbalmente hablando. Pero aquí hay un principio. Venir a un lugar a escuchar la enseñanza divina, la ley de Dios, por pura costumbre, una mera costumbre nomás, nos puede mantener encorvados, hermanos. 18, 5, 10, 7, 13 años, yo no sé, hermanos. Cuando la persona viene solamente por cumplir, nos puede mantener encorvados, hermanos. Los años usted se los pone, ¿no? Incluso muchas personas pueden vivir encorvados toda una vida, hermanos. Toda una larga vida. Claro, ¿no? Espiritualmente inclinados solamente a costumbres o hábitos, yo no sé, ¿no? Pero muchas veces hacemos cosas que son aceptables. ¿Cuántos saben que congregarse es aceptable, hermanos? ¿Verdad que sí? Muchísimas veces usted y yo podemos hacer cosas que son buenas, son aceptables a los ojos del hombre, pero no delante de los ojos de Dios, hermanos, ¿no? ¿Por qué? Porque esa inclinación no es hacia Dios. Yo no sé hacia dónde sea. La inclinación tiene que ser delante de Dios, ¿no? Esta mujer estaba encorvada, ¿no? Muchas personas están encorvados hacia una religión, hacia una sinagoga, hacia un edificio, hacia una denominación, o algunos están encorvados o inclinados hasta hacia un pastor, hermanos. Imagínense, un rabino, ¿no? Pero eso no produce cambios, hermanos. Eso no produce cambios en tu interior. Sin embargo, en esta ocasión, esta mujer fue expuesta por la enseñanza, por la instrucción del maestro. Había un propósito, hermanos. ¿Cuál era el propósito, Marco? Formarla. ¿Debido a qué? Estaba deforme, hermanos. Estaba deforme. Israel, el pueblo de Dios, una nación llamada a ser santa, diferente a todas las naciones. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a Israel: Israel, tú eres la más chiquitita de todas las naciones, pero tú eres llamada a ser diferente a todas las naciones? ¿Se acuerdan de esas porciones bíblicas? ¿Verdad que sí? Bueno, Israel era una nación llamada a ser una nación santa, apartada de todo el pecado. Esta nación se endureció, y dice el profeta Zacarías, ahí en Zacarías 7, versículo 12, dice que pusieron su corazón como un diamante duro, hermanos, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas. Es lo mismo que dice el Salmos 95, 8 y 9, cuando usted quiera leerlo. En el libro de los Romanos 1, 21 al 32, dice la Biblia que se envanecieron en sus razonamientos, y eso los mantuvo encorvados, hermanos, inclinados, deformados, torcidos, hasta el día que perecieron. Qué terrible, ¿verdad? Un pueblo llamado a ser santo, imagínense. Vuelvo a repetir, hermanos, la última parte del versículo 11. Dice la Biblia que en ninguna manera se podía enderezar. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque muchas veces el creyente que hay modos para enderezar la vida espiritual. Muchas personas el creyente cree que hay trucos, que hay maneras humanas. Pero, hermanos, todo ese tipo de cosas que no son aceptables delante del Señor, mira, la condición va a ser la misma. ¿Ustedes por qué creen que la iglesia de hoy día, hermanos, nos mantenemos en una condición pues triste, ¿no? A veces no damos testimonio, ¿no? Yo me voy a poner en la lista, a veces no damos el testimonio, hermanos. ¿Ustedes por qué creen, hermanos? No hemos permitido ser formados, hermanos. Enseñanza tras enseñanza, predicación tras predicación, exhortación bíblica, profecía bíblica, de todo hay, ¿no? Y no nos prestamos, hermanos. Eso es voluntad tuya, mi amado, eso es voluntad mía, ¿no? Escuchen bien lo que dice la traducción lenguaje actual, en esa porción bíblica del versículo 11. Dice: allí había una mujer que tenía 18 años de estar jorobada. Un espíritu malo, eso toma más sentido, ¿no? Porque hoy día ya hay este espíritu de tos, espíritu de pobreza, hay espíritu de tacañería. Eso no es bíblico, hermanos. Eso no es bíblico, sinceramente se los digo, con todo corazón. Dice la Biblia que un espíritu malo lo había dejado así.
Si usted ve el contexto lo acabamos de leer, que era obra de Satanás. Satanás estaba detrás de eso. Un espíritu malo la había dejado así y no podía enderezarse para nada, dice la traducción lenguaje actual. No podía enderezarse para nada, hermanos. ¿No? Yo tengo un problema aquí en la espalda, hermanos. Y si vieran qué molestoso es. ¿No? O sea, yo quise tratarme con los especialistas, ¿no? Pero aquí hay dos cosas, hermanos. Ese problema yo decidí no tratarlo con un especialista porque nadie me lo platicó. Yo miré a alguien, lo dejaron en silla de ruedas, hermanos. Lo dejaron 10 largos años en silla de ruedas. Gloria a Dios, ¿verdad? Que apareció por ahí alguien de mi pueblo, por cierto. Él lo enderezó, hermanos, y anda caminando el hombre. Imagínense. Yo fui con él, ¿no? Y me ayudó, pero yo también fui negligente, ¿no? Me quise sentir Sansón, hice por ahí algo que no tenía que hacer, y yo sentí otra vez el daño en mi espalda, hermanos. ¿No? Le quise hacer la broma a uno de mis ex compañeros en el Hetzar, y que agarro y empecé a sacudir el autobús, imagínense. Y ahí me tienen otra vez, ¿no? Sí, o sea, eso somos negligentes, ¿no? Nos sentimos sanzones. Pero lo que yo voy, hermanos, que es bien molestoso, un problema en la espalda, hermanos. Es bien molestoso, ¿no? 18 largos años torcida, chueca. Imagínense. Yo tengo la firme convicción, mis amados, de que algo pasó en el corazón de esta mujer cuando escuchó la enseñanza de Jesús. Yo tengo esa firme convicción, porque lo primero que hizo Cristo Jesús fue enseñar cuando entró a esa sinagoga. Por eso es importante venir bien abierto a escuchar la voz de Dios, hermano. No venga a cumplir, se lo digo de todo corazón, mi amado. No venga a cumplir porque no pasa nada. Venir a escuchar abiertamente la voz de Jesús y no a una mera costumbre, ¿verdad? O a veces venimos nomás por escuchar a un predicador. No sucede nada en el corazón, mis amados. Eso se los aseguro. No sucede nada. La traducción lenguaje actual dice la Biblia, cuando Jesús la vio, en el versículo 12, ¿estamos ahí? Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Entonces puso la mano sobre ella, y dice la traducción en lenguaje actual, de inmediato ella se enderezó y empezó a alabar a Dios. Hay dos tremendos principios, hermanos. La Reina Valera dice que se enderezó luego, ¿verdad que sí? Y a lo mejor usted la quiere interpretar mexicanamente, o sudamericanamente, o centroamericanamente. No, porque dice, no, mira, Marco, a mí me dice la Biblia bien claro, que se enderezó luego, y ese luego significa que se enderezó dentro de 18 años. No se engañen, hermanos, no se engañen. Léalo en el original si quieren. Dice la palabra del Señor que se enderezó de inmediato, hermanos. Miren, voy a comenzar por lo primero. ¿Cuántos han experimentado una verdadera libertad en Cristo Jesús? ¿Cuántos lo hemos experimentado, hermanos? ¿Quién no se sabe San Juan 8:36? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente. No es una ficción, no es una mera imaginación, ni un cuento de hadas. Verdaderamente libre, hermanos, nos habla no estar no estar sujetos, no estar subyugados de donde Cristo nos sacó, hermanos. ¿De dónde nos sacó Cristo, hermanos? Del pecado, de las tinieblas, hermanos. Gálatas 5, versículo 1, Pablo le dijo a un pueblo religioso, como eran los Gálatas, estad pues firmes. Me gusta mucho esto, escuchen bien. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Voy a subrayar la palabra para que aprenda usted y sea formado, hermanos. Dice, estad firmes. Eso a mí me habla de perseverancia, hermanos. ¿Sí o no? Eso a mí me habla, ¿verdad?, de que usted y yo nos debemos esforzar. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, ¿verdad? No al yugo de costumbres, no al yugo de religiosidad como muchos creyentes lo han manifestado desde todas las épocas, ¿no? Bueno, voy a ayudarle un poquitito más
a qué significa la libertad, porque en el cristianismo, hermanos, a veces estamos bien faltos de enseñanza, ¿no? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Cuál es la libertad, Marco? ¿Me lo puedes explicar un poquitito más allá? Miren, dice la palabra del Señor, en base a lo que estamos leyendo, que cuando esta mujer fue libertada, cuando recibió de parte de Cristo Jesús esa orden de que se enderezara y que fuera libre, dice la Biblia que al instante, hermanos, miren, la palabra enderezar, según el griego, ¿saben lo que significa, hermanos? Significa honesto, significa derecho. Y eso ya nos da más luz, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Miren, se entiende que el cristiano entra en un proceso, ¿no? Sí entra en un proceso, ¿no?, de santificación desde que mete el pie al reino de los cielos, ¿no?, por la gracia del Señor Jesús. Sí, claro que sí, es aceptable, es entendible, por supuesto que sí. Pero mis amados, ¿por qué cuando ya sabemos qué es lo que Dios demanda, aún no queremos obedecer o sacamos nuestras propias conclusiones para seguir viviendo equivocadamente? ¿Por qué, hermanos? ¿Ah? Miren, la libertad que Jesús da es real, ¿eh? Y endereza al instante, hermanos. Endereza al instante. Aquí está un testigo con el millón de defectos que tengo, hermanos. Aquí está un testigo que que Cristo Jesús endereza al instante, hermanos. Nadie me lo mandó a decir. Aquí hay un Dios presente que sabe de lo que le estoy hablando, hermanos. Porque si ya llevamos 18 largos años encorvados, inclinados a una religión, a mis conceptos o a mis opiniones humanas, bueno, entonces me estoy metiendo al Israel religioso. Sí, a ese Israel carnal que pereció en el desierto y no alcanzó a entrar a la tierra prometida. Hay un peligro, ¿no, mis amados? ¿Sí o no? A la tierra prometida no entraron los encorvados. No entraron, hermano. Muchos no han querido permitir que Jesús enderece nuestras vidas en base a sus enseñanzas, ¿no? Él quiere enderezarnos, hermanos. Hay personas que llevamos días, ¿verdad?, chuecos. Hay gente que ya lleva meses. Hay gente que lleva años, hermanos. Hay gente que lleva toda una vida. Imagínense qué terrible condición, ¿verdad? Miren, el Señor nos ama, hermanos. ¿Cuántos saben eso? Y porque nos ama, nos corrige. Miren, cuando Cristo Jesús les mandó la revelación a la iglesia, a las 7 iglesias, ¿verdad? Acuerden que bien que el 7 es el número completo, le mandó el mensaje a todas las iglesias, ¿no? Con excepción a 2 iglesias fieles, llamadas Esmirna y Filadelfia. Con excepción de esas iglesias, a las otras iglesias les dijo: arrepiéntete, enderezate, estás chueco, me estoy dando cuenta, pero no vine a condenarte, arrepiéntete. Si no te arrepientes, voy a venir y voy a quitar tu candelero de su lugar. ¿Sí o no, hermanos? Dios nos ama, hermanos. No se sienta así como que pues me están pisoteando aquí. No, hermanos. Dios quiere enderezarnos, hermanos, porque la condición así, se los digo físicamente hablando, duele, hermanos. Duele. A mí ahorita me está doliendo mi espalda. Tengo un problema en la espalda, hermanos. Y es bien molesto y duele, hermanos, ¿verdad? De verdad se los digo, hermanos. Espiritualmente, hermanos, no solamente duele, es un peligro terrible. Es un peligro terrible, hermanos, ¿no? Dios quiere enderezar a su iglesia, hermanos. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? En 2 de Pedro 2:15 dice la Biblia: han dejado el camino recto. Lo han dejado, no le echemos la culpa a Dios, no, tampoco al predicador, no. Han dejado el camino recto y se han extraviado, fíjense, extraviados, tomar una vida extra. Hay muchas vías, ¿sí o no? De hecho, la vía que nos lleva a la perdición, dice la Biblia, ¿cómo es? Ancha es la puerta, ¿sí o no? Ancho es el camino que lleva a la perdición. ¿Y cuántos lo siguen? Muchos caminan por él, muchos. No se asuste que usted mire sillas vacías en la iglesia, no se asuste. Lastimosamente así es, hermanos. Así es. Hay muchos que caminan en el lugar equivocado. Pues es bien fácil, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Eso es lo más fácil, hermanos.
siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Qué terrible, hermanos, qué terrible, ¿no? El profeta Isaías en Isaías 40 dijo lo siguiente, 43 y 4: voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Fíjense más que tremenda palabra, que lo torcido se debe de enderezar, y todo lo áspero se debe de allanar. ¿Cuántos son ásperos, por cierto? Perdón. ¿Verdad que sí? A veces nos cuesta, ¿verdad que sí? Es que yo soy de mero Monterrey, Nuevo León, Marco, y así hablo. No te engañes, mi hermano. Permite que seas allanado. Permitamos que seamos emparejados por la palabra del Señor. Sí, mis amados, Dios nos quiere bendecir. El mismo profeta, ahí en Isaías 45, versículo 2, dijo lo siguiente: yo iré de delante de ti, y me gusta mucho esto, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce. ¿Cuántos saben que las puertas de bronce son ese pecado que de repente, hermanos, nomás como que está bien guapa y está bien guapo y no lo queremos dejar? Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, hermanos. Sí, por amor Dios quiere quitar todo eso, hermanos. Lucas 3, versículo 4 y 5 dijo lo siguiente: todos los caminos torcidos serán enderezados. ¿Cuántos caminos, hermanos? Todos los caminos torcidos, y lo áspero será allanado. Lo áspero será aplanado, lo áspero será parejito, hermanos. Smooth, como decimos allá en mi pueblo. Esa vida, hermanos, es la que el Señor produce. Y aún hay un dato muchísimo más, bueno, igual de interesante, ¿no? Igual de interesante. Vamos a ir más allá. Porque una vez que el Señor nos endereza, una vez que Dios enderezó a esta mujer, fíjense ahí, pongamos su mirada por favor en el versículo 10, cuando dice la Biblia, no, perdón, en el versículo 13, cuando dice la Biblia que Cristo Jesús puso sus manos sobre ella. Dios quiere poner la mano sobre su iglesia, hermanos. Acuérdense bien que le estaba hablando a Israel, Cristo Jesús estaba en medio de la religiosidad. Cristo Jesús no iba a enseñar a una sinagoga por costumbre, hermanos. Él se dolía por la condición de la gente que estaba allí. ¿Sí o no, hermanos? ¿Acaso creen que Cristo Jesús no se duele por la condición que muchas veces usted y yo sufrimos, hermanos? ¿Sí o no se duele? Por supuesto que se duele. Él nos ama. Y dice la palabra del Señor ahí en el versículo 13, que ella se enderezó luego, de inmediato, al instante. ¿Y qué sigue, mis amados? Esto me gusta mucho a mí. Y glorificaba a Dios. Glorificaba a Dios. ¿Qué significa eso, Marco? ¿Con qué se come? Miren, la palabra glorificar del griego doxazo significa se rindió. Significa se rindió, mis amados. ¿Qué es rendirse, Marco? Rendirse es someterse a una persona. Rendirse es someterse al total dominio y a la total potestad, en este caso, del Rey de Reyes, hermanos. Cuando dice la Biblia que glorificó a Dios, otra palabra también que significa glorificar, también significa estimar, hermanos. Atribuir valor y reconocer los méritos del Rey de Reyes, quien la enderezó, hermanos, ¿no? Es decir, una vez que el creyente recibe su libertad, al instante se endereza, de inmediato se dispone y se rinde, se somete a la voluntad de Dios, sin barreras ni excusas, hermanos. Eso trae una tremenda bendición, ¿sí o no, hermanos? ¿Verdad que sí? Yo puedo mirar la sonrisa de usted, yo puedo mirar que Dios le está bendiciendo. De eso se trata, hermanos. De eso se trata, mi amado, ¿no? A mí me da gusto porque yo sé que Dios cumple el propósito. ¿Cuántos saben que a mí también ya me dio con todo, hermanos? Yo tengo que venir bien enderezadito también espiritualmente hablando, ¿sí o no, hermanos? Claro que sí. De ahí comienza todo, ¿no? El creyente recibe su libertad, al instante se endereza, de inmediato se dispone, viene la bendición de Dios, hermanos. Después de eso, usted y yo nos vamos a encorvar, nos vamos a inclinar, nos vamos a doblegar, pero la voluntad del Padre, hermanos, a la voluntad de Dios. Ya no lo nuestro, hermanos.
Ya no hay ninguna religión, ni menos oprimido por el diablo, como dice la palabra del Señor. No, olvídate, hermano, es una condición bien terrible, hermanos. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos hemos leído? ¿Cuántos versos, cuántos pasajes hemos leído, hermano, de la gente que estaba siendo oprimida por el diablo, hermano? Terrible condición, ¿sí o no? Dios no llamó eso a la iglesia, hermanos. Ese no es el propósito de la iglesia. No, por supuesto. Cristo Jesús hablaba con verdad y la verdad, hermanos, vaya que sí duele, porque la verdad es dura, hermanos. ¿Cuántos saben de lo que le hablo, hermanos? Miren, fíjense lo que le dijo, fíjense cómo hablaba el maestro, ¿no? La autoridad delegada completa, ¿no?, del Señor le permitía hablar, ¿no? Y yo sé que esto no provocaba aplausos, ¿no?, de los adversarios. Dice la palabra del Señor: pero el principal de la sinagoga, el encargado de la sinagoga, enojado que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, fíjense, o sea, damas y caballeros, ¿no? Le quitó la vista al maestro. ¿Saben por qué, hermanos? Miren, cuando usted y yo tenemos algo escondido, guardadito, y nos queremos defender con nuestros argumentos, no miramos cara a cara a Cristo Jesús. Miren, cuando alguien pide perdón, no se avergüence. Cuando alguien se humilla delante de Dios, no se avergüence. ¿Saben cuándo nos debemos de avergonzar o qué es lo único que nos avergüenza? El pecado, hermanos, esconder el pecado. Adán y Eva, hermanos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron Adán y Eva? Se escondieron. Cristo Jesús no está aquí dando la enseñanza para que nos escondamos, sino para que nos enderece, para que nos cubra. ¿Sí o no? Para que nos cubra, hermanos, por supuesto. Este hombre le dice: damas y caballeros, ¿y saben que este hombre tiene diablo? Lo que acaba de hacer este hombre es inaudito, es ilícito. Acaba de quebrantar la ley, según él, ¿no? Según su opinión. Dice la Biblia ahí en el versículo 14, empezó, ¿no?, según él a soltar, ¿no?, la ley. Ahí en Éxodo 20, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Cristo Jesús les dice lo siguiente ahí en el versículo 15. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre, o lo lleva a beber. Yo les hago una pregunta, hermanos: ¿qué es más laborioso? ¿Ir a desatar un burrito, ir a sacar las chivas del corral, que ponerle las manos a una mujer que necesitaba sanidad, hermanos? ¿Qué es más laborioso, hermanos? Por supuesto que es más laborioso ir a desatar un animalito y llevarlo a comer, ¿sí o no? Por supuesto que es más laborioso. Pero gloria al Señor, yo no hago nada en el día de reposo. Aleluya, ¿verdad? Rambo saca la bazooka, dice por ahí, ¿verdad que sí? Hasta lenguas. Y en espirituales, hermanos. Cristo Jesús le dijo la condición, hermanos. ¿Cuál era la condición de este hermano? ¿Cuál era la condición de este hombre, hermanos? La hipocresía. Hipócrita, le dijo. ¿Qué significa hipócrita, Marcos? Marco, del griego hupocrites. ¿Sí saben lo que significa esa palabra, mis amados? Actor de un escenario. Hay muchísimos metidos en las iglesias, mis amados. Hay muchísima gente que son actores de escenarios. También significa simulador. Hacer creer algo que no es verdad. Sí, ellos miraban más correcto ayudarle a un animalito que ayudarle a un ser humano que no solamente necesitaba sanidad física, sino espiritual, hermanos. ¿Qué es lo más correcto? De hecho, espero que no haya aquí personas por ahí, ¿no?, que se preocupan más por un animalito que un ser humano. ¿No habrá de esos por ahí? Por ahí anótenos para que le ponga yo las manos en el nombre de Jesús y sea libre. No vinieron, ¿para que no? No se agache porque me está diciendo algo. No se me agache. ¿Cuántos han mirado las películas cristianas, mis amados?
¿Verdad que los actores parecen cristianos genuinos que incluso atrapan la atención del público? Y es tanta la admiración que le tienen hacia ellos que dicen, no, yo quisiera ser como Alejandro Giangelotti, ¿no? Uno de los que ha actuado por ahí. Sí, ¿no? Se lo han mirado en películas cristianas. Alejandro Giangelotti se llama. Bueno, Giangelotti lo dejamos ahí, ¿no? Pero, hermano, lo miras, no, brincando en la cárcel, bien bonito, ¿no? ¿Lo han mirado, ¿ah? Y dices tú, mira nomás lo que hizo ahí este hombre, ¿no? Yo no he mirado la película de Cuarto de Guerra, ¿no? Pero dicen por ahí que quisieran ser como esa mujer. Hermanos, eso es ficción, eso es actuación, hermanos. Dios no quiere que actuemos de una manera de hipocresía, hermanos. Dios no quiere payasos de circo dentro de una congregación, hermanos. No nos engañemos. O sea, yo no estoy hablando, hermanos. Aquí está mi Señor presente, ¿no? Esa condición, mis amados, no nos va a ayudar si nos va a mantener encerrados, atrapados en una triste realidad, ¿no? ¿Cuántos están dispuestos a perseverar en Cristo Jesús o en una condición encorvada, hermanos? Yo les aseguro que usted quiere perseverar en la condición a la que Cristo Jesús nos ha llamado, ¿no? Chueco, torcido y sin experimentar cambios en nuestras vidas, ¿a quién va a bendecir, hermanos? ¿A quién, verdad? Sin experimentar cambios, ¿verdad que no? Esa gente rechazó abiertamente a Jesús. Sí, Cristo Jesús vino, le endereza a esa mujer y le estaba diciendo a Israel, enderezate. Tú fuiste una nación llamada a hacer todo lo recto delante de Dios. De hecho, si usted lee todo el Pentateuco, hermanos, ¿verdad? Lo que es Deuteronomios, lo que es Éxodo, lo que es Números, miren, se cansan de decir porciones bíblicas en donde dice, haz lo recto delante del Señor, haz lo recto delante de Dios, haz lo recto delante de los ojos de Jehová, haz lo recto y haz lo recto, y todo recto, hermanos, porque Dios es un Dios recto y Dios quiere que caminemos en rectitud, hermanos. Porque chueco, hermanos, olvídense, una curva siempre, ¿cuántos saben que una curva siempre trae peligros, hermanos? Literalmente hablando, cuando manejamos en una curva siempre hay peligros, hermanos, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? De hecho te ponen siempre la señal ahí, ¿no? Curva, adelante, 50 metros, 5 millas, yo no sé, ¿verdad? Pero siempre te anuncian curva, y a veces te lo dicen abiertamente, curva peligrosa. Lo torcido es peligro, hermanos. Hay un peligro terrible en lo torcido, hermanos. El Señor nos quiere bendecir. Pónganse de pie, por favor. Dice la palabra, si usted es tan amable, ahí en Eclesiastés, vaya conmigo a Eclesiastés 7:29, y yo le voy a leer Salmos 19, versículo 18. Eclesiastés 7:29. Y yo le voy a leer Salmos 19, versículo 8. Dice la Biblia que los mandamientos de Jehová son rectos, que convierten el alma, mis amados. ¿Cuántos saben que Dios es recto? Su palabra es recta, ¿no? Y para siempre su misericordia, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a darle lectura y que sea la palabra de Dios la que me enderece, hermanos. Yo estoy bien convencido que ningún ministro va a enderezar a nadie, hermanos. Ningún ministro, por más santidad que viva, ¿no? Eclesiastés 7:29. Pero yo sí estoy convencido que la palabra de Dios, mis amados, sí tiene el poder para enderezar su vida y la de su siervo, hermanos. Yo sí estoy bien convencido de eso, y por eso me he expuesto a las Escrituras, para llevar una vida recta delante de Dios, ser de bendición, y más que nada hacer que el corazón de Dios se agrade. A eso nos llamó, hermanos. 7:29 dice lo siguiente, si es tan amable: he aquí, solamente esto he hallado. ¿Estamos ahí? Que Dios hizo al hombre. ¿Cómo hizo Dios al hombre, hermanos? Lo dice la Biblia, guárdenlo en su corazón, por favor. Dios hizo al hombre recto, pero ellos, ¿qué hicieron, mis amados? Usted y yo, por así decirlo,
¿Qué hicieron? ¿Qué hicimos, hermano? Buscaron muchas perversiones. No le echemos la culpa a Dios, hermanos. ¿Ah? De hecho, yo ayer ministraba los matrimonios, ¿ah? Y yo le dije que el sufrimiento no estaba en el plan de Dios, hermanos. El sufrimiento fue a causa de la desobediencia. Y ahora pues tenemos que aguantar muchos de ellos, ¿no? ¿Sí o no, hermanos? Pero tenemos una promesa de parte de Dios, que algún día el sufrimiento y el dolor va a dejar de ser, según Apocalipsis 21, 4, si no estoy mal. Ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá sufrimiento, hermanos. Dios hizo recto al hombre, hermanos, y el hombre decidió y sigue decidiendo, y lastimosamente seguirá decidiendo mal, hermanos. Pero no queremos ser usted y yo, ¿verdad que no? Bueno, yo quiero que Dios le bendiga. Proverbios 3, 5 y 9, y le prometo que acabamos. Proverbios 3, 5 al 6, perdón. Hasta me emociona, ¿no? A mí me emociona la palabra, hermanos, porque sinceramente, si no hubiera sido por la palabra, hermanos, por la misma sustancia del Señor Jesús, sus siervos estuvieran chuecos, hermanos. No, olvídense, vida tan torcida, tan terrible que yo llevaba, hermanos. Versículo 3, 5 y 6 dice la Biblia. ¿Estamos ahí? 3, 5 y 6 dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón, no de una religión ni de una denominación, y no te apoyes en tu propia prudencia, perdón. Y aquí viene algo muy importante: reconócelo en todos sus caminos, en todos tus caminos. ¿Y qué sucederá, hermanos? ¡Qué bendición! Y Él enderezará tus veredas. Él las va a enderezar, hermanos, definitivamente, ¿no? Yo quiero orar por usted, hermano. Si usted está enfermo físicamente hablando, levante también su manita. Yo quiero que Dios también enderece no solamente la vida espiritual, sino, bueno, ahí atrás están dos, por favor. Pongan sus manos, por favor, en la vida de Ernesto y de Rosy, por favor. ¿Quién más, hermano? Abran su corazoncito, hermanos. Dios es presente. ¿Quién está enfermo? A ver. ¿Hay enfermos? Gracias. Gracias. Gracias, mi hermanito. Ponga sus manos, por favor, sobre la vida de su papá, por favor, y de tu abuelito, por favor, Denise. Ponga las manos, hermana Felisa, en manos de su suegro, en la vida de su suegro, por favor. Vamos a creer, hermanos. Dios es real, hermanos. Dios es real, ¿no? Dios es un Dios todopoderoso, y todos los demás cerrando nuestros ojitos e intercediendo, ¿ok? Vamos a orar. Padre, en nombre de Cristo Jesús, te ruego, Señor, que así como tú enderezaste esta mujer encorvada, Señor, tú endereces esas áreas físicas, Padre. Tú las sanes, mi Dios. Enderézanos, mi Dios, físicamente hablando, Padre. Derrama de tu amor y de tu misericordia, Señor glorioso. Sana, mi Dios glorioso. Sana, mi Dios. Dice la Biblia que la predicación, detrás de la predicación se graban señales, mi Dios. Y yo sé que tú lo haces. Sana, mi Señor. Restaura, Padre amado. Sobre todas las cosas, sana la vida espiritual, mi Dios. Endereza esas vidas. Ya no queremos perseverar en lo torcido, Señor. Esa vida torcida, Señor, nos ha traído mucho dolor. Nos ha traído decepciones. Muchas personas incluso han estado al borde de la muerte. Señor, rescata y endereza esas vidas, mi Dios. Enderézanos, mi Dios. Enderézanos, mi Señor. Solo tu palabra, Señor, el poder de tu palabra nos va a enderezar todos los caminos torcidos, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras que el enemigo torció. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, te damos el poder, y también queremos darte una ofrenda de palmas. Apláudale bien fuerte, hermano. Es para Dios. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios. Está en mi vida, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Den un abrazo ahí, den un saludo que tiene a un lado y diga: Dios te bendiga.